¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos quién hizo la creación desde 4 puntos de vista: la Biblia, los egipcios, los mayas y la ciencia. Bienvenidos. He decidido escoger estos 4 puntos de vista porque la Biblia pues compete a muchos que son de confesión religiosa basados en la Biblia. 2 egipcios, porque los egipcios son mencionados en la Biblia también y ha tenido influencia importante en la cultura bíblica. Y desde luego la maya, porque tiene que ver en torno a lo que es en esta tierra, en México. Y por último, desde luego, la ciencia también, porque pues se enfrenta uno al planteamiento de las teorías que enmarcan los estudios científicos cuando uno es educado en las instituciones, en las escuelas. Entonces, obviamente, empecemos por esta última. La ciencia argumenta que el ser humano, tanto como la creación, tuvieron un inicio al que se le puede llamar de alguna manera fortuito, ¿no? Es decir, convergieron los elementos necesarios y de ahí se hizo un Big Bang, y esto se fue escalando hasta que del agua sale las primeras muestras de vida y empiezan a desarrollarse hasta que finalmente decide salir del agua y luego ahí a adaptarse a la tierra y por ende a multiplicarse en caprichosas formas en todo lo que hoy podemos decir que existe en el mundo. Desde el mundo animal a los humanos, las plantas, todo empezó de manera, así lo maneja la ciencia, como un ejercicio de un acto fortuito de evolución. Por ahí a mi espalda debe de estar el libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Y así es como establecen ellos que de manera caprichosa se genera pues la vida. Sin embargo, no por ende, fíjense, la ciencia no deja de sorprenderse. Es decir, comprende que el universo tiene leyes que dejan a cualquiera pasmado, ¿no? Tiene muchas leyes el universo. De no ser por esas leyes, por cierto, no sería posible la vida. Uno de los grandes genios, de hecho, Einstein, cuando le preguntaban si creía en Dios, tenía por respuesta lo siguiente: creo en el Dios de Baruch Spinoza. Este último, por cierto, un judío repudiado por su comunidad, por cuestionar los planteamientos sobre su confesión religiosa, pues fue excomulgado de su comunidad judía. Aún este hombre que acabo de citar entendía que el universo tenía caprichosas formas de demostrar la existencia de un Dios, es decir, la divinidad. Por estas leyes que sorprendían, ¿no? Estas leyes, ¿por qué tiene estas leyes? Sin ellas, como lo acabo de expresar, sería simplemente imposible la existencia del ser humano. Las culturas han creído que un dios o los dioses son los que hicieron todo lo que entendemos como el universo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, o como se le conoce en el judaísmo como Bereshit, cita lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et ha'etz. En español se traduce desde luego: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir que para los creyentes en este extraordinario libro, la Biblia, el universo fue creado
por un Dios al que se le conoce en la Biblia como Elohim o Yud-Hei Vav-Hei, el tetragrama, que algunos traducen como versiones como Yahvé, Jehová, o Jehová, en fin. Y que se le atribuye a él, como lo acaba de usted escuchar, creó los cielos y la tierra. Es decir, hubo un creador y por ende cuando se estipula hubo un creador, se da a entender que él es el que organiza y normaliza o pone las normas, las reglas, las leyes por el cual científicos a lo largo de los años, filósofos a lo largo de los años, sabios a lo largo de los años, se han sorprendido de la forma tan extraordinaria que es la creación. ¿Cuántas veces nosotros hemos por ahí salido de nuestros hogares camino a algún lugar cercano de donde vivimos o en la carretera y vemos majestuosos cerros, maravillosos mares, extraordinarios ríos y todo lo que uno puede sorprenderse de la naturaleza y decir, esto es demasiado hermoso como maravilloso? Alguien tuvo que ser el creador de tan extraordinaria obra. Entonces, para las comunidades creyentes en la Biblia, entendiéndose como judíos, cristianos, musulmanes, cualquier persona que tiene sus fundamentos principales en la Biblia, puede decirle a uno, ¿verdad?, que para ellos el creador, o hubo un creador al que se le ocurrió hacer todo con un propósito, hacer al ser humano. Que para el otro episodio hablaremos cómo ven al ser humano algunas confesiones que he citado, o algunas comunidades o pueblos, culturas que he citado. Otro caso, por ejemplo, es que los egipcios, y aquí tengo un libro que se llama Dioses, Héroes y Mitos del Antiguo Egipto, que es este, cuando habla acerca de la creación, cuando se preguntan qué o quién fue el creador del universo, de hecho también señala que seres divinos son los que lo hicieron. En este caso atribuye a los dioses Ta y al dios Nemu, los creadores del universo. Para las culturas politeístas, desde luego, involucran no solamente a 2, 3 o hasta más. Pero los egipcios creían que el universo tenía que haber sido formado por divinidades. Es decir, no existía tampoco para ellos el que se hizo de manera fortuita, sino que había algo inteligente o alguien inteligente que permitiese, se permitiese, ¿verdad?, hacer todo lo que hoy conocemos como el universo. Pero ¿qué pensaban los mayas? Fíjense que aquí tengo otro libro que es conocido como el Evangelio de los Mayas, o es el llamado el Popol Vuh. Y el Popol Vuh, que es el que está usted viendo aquí en pantalla, señala que cuando los mayas se preguntaban ¿quién hizo todo lo que podemos ver?, ellos ya denominaban que creadores o engendradores son los responsables de la creación del universo. Desde luego, como eran comunidades o culturas politeístas, ellos entendían que los que mencionaré en adelante fueron los creadores. Ellos los empaquetaban, como lo señalé, como procreadores o engendradores, y son estos: el maestro mago del alba, el maestro mago del día, el gran cerdo del alba, el gran tapir del alba, los dominadores, los poderosos del cielo, los espíritus de los lagos, los espíritus del mar, los del verde jadeíta y los del verde copa. Todos estos
antecitados para los mayas son los creadores del universo. Es extraordinario entonces ver que para los grupos que he citado, tanto los tres, que es las comunidades creyentes en la Biblia, los egipcios como los mayas, que podríamos decir están basados en conceptos teológicos, en cuestión de fe, ellos entendían que alguien tuvo que haber hecho semejante maravilla. Para la ciencia, aunque requiere de la evidencia, de la prueba palpable, de la consistencia de los hechos, y les gusta demostrar con evidencia su planteamiento o sus tesis, no deja de sorprenderlos de que este universo tiene leyes demasiado sorprendentes que sin estas no hubiese sido posible la existencia del planeta, la vida en el mismo y por ende el humano. Luego entonces, ¿qué nos hace reflexionar sobre todo esto? Recientemente anduve por ahí por la sierra y previendo mi paso a paso por donde iba, tratando de tener mi oído alerta por las serpientes de cascabel, me quedé pensando en lo siguiente. ¿Por qué los animales o plantas que son venenosas tienen un distintivo de alerta? O algo que le permita al ser humano identificar que eso o aquello es un riesgo potencial para su persona. Pensando, quizá caprichosamente, bien pudiera la serpiente no tener ese cascabel y atacar a quien se le acercó y por ende hasta comerlo, ¿no? Pero sin embargo, cuando el animal siente que alguien se está acercando a su espacio, inmediatamente alerta con su cascabel, y esto me llevó a pensar, qué sorprendente que hasta ese animalito da testimonio de un creador que prevé al ser humano. ¿Qué podemos decir de las especies de las ranas que tienen colores tan llamativos? Pequeñas ranas que son altamente venenosas, como las plantas que tienen patrones caprichosos para decir, ten cuidado con estas porque son venenosas. Tienen algo en particular. Y ahí es cuando uno dice, quizá sin temor a equivocarme, qué grande es Dios. Las culturas politeístas llegaron a expresar qué grandes son los dioses. Es decir, había un testimonio de señalar que no era posible tanta hermosura, tanta belleza y tantos milagros en la naturaleza si no existiese alguien que hubiese creado todo esto. Para nosotros, que la Biblia dice, en el principio creó los cielos y la tierra Dios, entendemos que hubo un creador, un orquestador de todo, con el propósito de mantener su creación en orden y forma y posteriormente bendecir o beneficiar al ser humano. Y mire que nos beneficia que cuando salimos a disfrutarla decimos, gracias Dios por permitirme disfrutar de esta belleza de la naturaleza. Shalom.